Me llamo Lucía Vega, teniente primero del Ejército Español, y a los 37 años me convertí en viuda, solo 24 horas después de que una bandera, doblada con precisión militar, fuese colocada en mis manos durante el funeral de mi esposo, el capitán Diego Aranda. Regresé a nuestra casa en Sevilla para encontrarla saqueada. En el centro del salón estaba Marta Aranda, su madrastra, con los guantes blancos impecables, señalando con desdén el viejo sillón de mi abuela como si fuese un trasto sin valor. «¡Ese! ¡Al camión!», ordenó con voz seca a su hijo, que me dedicó una sonrisa helada. «Oh, Lucía, cuánto lo siento por tu pérdida», dijo Marta, con una amabilidad tan falsa que dolía. «Pero esta casa pertenece a los Aranda, solo a la sangre Aranda». Luego añadió, con esa frialdad que atraviesa la piel: «Tú no eres sangre Aranda, así de simple. Empaca tus cosas y márchate». Su otro hijo, Iván, cogió la foto de nuestra boda del estante, rasgó mi imagen y la arrojó a una papelera. «Nos quedaremos con la de Diego», dijo con indiferencia. «Ya no te necesita de fondo». Me trataron como a una guardia cuya misión había terminado, pero cometieron un error fatal. Pensaban que enfrentaban a una viuda indefensa, sin saber que estaban pisando el campo de batalla que mi esposo había dejado preparado. Me quedé inmóvil en el recibidor, con un frío que no venía del aire sino de la traición. Era un frío que se filtraba desde el suelo de mármol hasta los huesos, convirtiendo mi casa, mi refugio, en territorio enemigo. La chimenea ardía, pero el fuego no daba calor, solo luz. Luz que mostraba cómo desmantelaban mi vida con metódica precisión. Cajas de cartón apiladas por todas partes, marcadas con rotulador negro. Sergio, Iván, cada una un trozo de mi mundo arrancado. Marta se movía por la habitación con el aire seguro de una subastadora, una pila de notas amarillas en la mano enguantada. Pegó una en el aparador de caoba que Diego y yo habíamos comprado en una tienda de antigüedades de Córdoba. Para el comedor de Sergio, decía su elegante caligrafía. Después pasó el dedo por los lomos de los libros que Diego adoraba. Otra nota. Para el despacho de Iván. Estaban de compras, en mi casa, con mis recuerdos. «Marta, ¿qué estás haciendo?», pregunté, mi voz apenas un hilo. Ella se volvió con falsa sorpresa, como si no me hubiese visto allí. «Lucía, querida, solo estamos preservando el legado familiar», respondió con ese tono empalagoso que esconde veneno. «Aquí, en Andalucía, valoramos la herencia. Las cosas deben pasar a quienes llevan el apellido. Es lo correcto». Hablaba de la sangre como si fuera una religión y yo una hereje en la puerta. Convirtió su robo en un deber sagrado. Mi entrenamiento militar se activó. Respiré hondo. Observa, evalúa. No actúes sin estrategia. Ya no era la esposa dolida. Era una oficial reconociendo el terreno enemigo. Iván, envalentonado por mi silencio, se sirvió un vaso del mejor bourbon de Diego. Luego tomó mi taza favorita, una taza blanca con letras azules que decían «Señora Aranda», un regalo tonto y feliz de nuestro primer aniversario. Dio una calada a su cigarrillo y, mirándome fijamente, dejó caer la ceniza dentro de la taza. Una mancha gris ensució el blanco perfecto. Fue un gesto mínimo, pero cargado de significado. Era un mensaje. Tu nombre, tu lugar aquí no valen nada. Tu vida es el recipiente de nuestra basura. Sentí los músculos tensarse, los puños cerrarse, pero no me moví. Marta vio la escena y, por un segundo, sonrió satisfecha antes de recuperar su máscara de falsa compasión. «Ahora, sobre tus cosas personales», dijo avanzando hacia el pasillo que llevaba al dormitorio. «Diré al personal que empaque tu ropa. Podemos donarla. Seguro que alguien le encontrará uso». Me estaban despojando, no solo de mi casa, sino de mi historia, de 8 años de vida con el hombre que amaba. Me estaban borrando, relegándome a la nada. Sergio me tomó del brazo, no con violencia, pero sí con autoridad. «Creo que es hora de que te vayas, Lucía», dijo en voz baja. Los tres formaron un muro humano entre mi pasado y yo.
Crucé el umbral y detrás de mí escuché el sonido seco del cerrojo. Clic. La puerta se cerró. La lluvia empezó a caer lenta sobre la madera vieja. Me quedé allí, bajo el gris del cielo sevillano, viendo mi reflejo difuso. Una mujer vestida de negro, una viuda, una exiliada. Tuve el impulso de golpear la puerta, de gritar. Pero un soldado no malgasta energía ante una posición fortificada. Se repliega, analiza y planea su contraataque. Giré sobre mis talones en silencio. Podían quedarse con la casa, los muebles, incluso con el nombre que intentaban arrebatarme, pero no sabían que acababan de declarar una guerra. Y yo pensaba ganarla. «Creo que ya es hora de que te vayas. ¿Lucía?», murmuró Sergio Aranda, su voz baja pero firme. Sin ofrecer resistencia, me escoltaron hasta la puerta principal. Los tres se alinearon como un muro humano entre mí y lo que había sido mi vida. Crucé el umbral con la dignidad de quien ya ha estado en guerras más duras. Y entonces, el sonido seco y certero de un cerrojo nuevo marcó el punto final. Clic. La puerta, de roble y acero, ahora era una muralla impenetrable. Una llovizna ligera comenzó a caer. El cielo plomizo de Sevilla parecía llorar por mí lo que yo me negaba a permitir. En el reflejo oscuro de la madera vi una silueta borrosa, una mujer vestida de negro, una viuda, una desterrada. Mi primer impulso fue humano, golpear la puerta, gritar, exigir lo que era mío. Pero el instinto de soldado prevaleció. Un soldado no malgasta fuerzas contra posiciones fortificadas. Se repliega, se reagrupa y prepara el contraataque. Me di la vuelta sin una sola palabra. Caminé por el sendero de piedra, con cada paso más firme. Podían cerrar la puerta, podían robar los muebles, podían intentar borrar mi nombre, pero no podían quitarme lo que Diego me había dejado, una misión, y esta no era una disputa familiar, era una declaración de guerra, una operación militar. Y había llegado el momento de trazar mi plan de ataque. La lluvia golpeando el parabrisas dibujaba cortinas entre el presente y el pasado. Cada vaivén del limpia parabrisas parecía borrar la escena reciente, como si me empujara a recordar. Porque esta guerra no empezó hoy, no fue el cerrojo ni el desalojo. Comenzó hace 8 años, no con una explosión, sino con un apodo humillante, la soldadita. Así me llamaban, Marta y sus hijos, entre dientes, como si fuera una broma privada. Jamás lo decían de frente, solo lo suficiente para que lo oyera al salir de una habitación, como si fuese una niña jugando a ser militar entre gente de alcurnia. Para ellos, yo no era más que una rareza de Diego, una chica obrera de Valladolid que había tenido la osadía de entrar en su mundo. Mi carrera como oficial de logística en el ejército no era motivo de orgullo. La veían como un pasatiempo de clase media. Durante las cenas dominicales en su finca de las afueras, Sergio, el banquero de inversión, y Iván, abogado corporativo, hablaban de fusiones millonarias y estrategias de poder. Ellos eran hombres de verdad, respaldados por la fortuna familiar. Y yo era la nota de color. Lucía es vital para la defensa nacional, dijo una vez Iván con una sonrisa cargada de veneno. Es la reina de la logística. Gracias a ella, nuestros soldados no se quedan sin sus comodidades. Para ellos, yo solo era una mujer contando cajas en un almacén. No importaba que coordinara millones en suministros ni que supervisara la preparación de cientos de soldados. En su mundo, el poder venía del dinero, no del mérito. Y su desprecio no siempre fue sutil, necesitaban espectadores. Recuerdo una gala benéfica en el Museo de Bellas Artes. Perfume caro, conversaciones elitistas. Yo llevaba mi uniforme de gala, azul profundo con camisa blanca, impecable. Lo llevaba con orgullo, me lo había ganado. Marta deslizaba entre los asistentes como reina sin corona, copa de cabernet en mano. Al pasar junto a mí, hizo un gesto teatral. El vino tinto voló, cayendo como una mancha de sangre sobre mi camisa blanca. El silencio fue inmediato. «Ay, querida Lucía,
¡Qué torpeza la mía!, exclamó, frotando la mancha con una servilleta de seda que no servía para nada. Pero sus ojos no pedían perdón, brillaban de satisfacción. «Seguro que eso es imposible de limpiar», añadió en voz alta. «No es como si fuera seda fina, ¿verdad?». El mensaje fue claro. Yo no pertenecía a ese mundo. Había humillado mi uniforme, mi identidad ante su círculo. Me quedé helada, la tela empapada pegándose a mi piel, pero lo que ardía no era la mancha, sino la humillación pública. Siempre atacaban aquello que me definía más allá de ellos. Pero Diego, él intentaba tender puentes. Para nuestro 3er aniversario me regaló un reloj de campo militar, robusto, con brújula y correa de nylon. No era un lujo, era funcional. Era un símbolo de respeto a lo que yo era. Lo amé más que a cualquier diamante. En la cena de Nochebuena, Iván lo notó. Él acababa de recibir un Rolex nuevo de su madre que mostraba en cada gesto. Tomó mi muñeca entre sus dedos como si le diera asco. «Vaya, esto sí que es práctico», soltó con burla. «Madre me regaló esto». Alzó su Rolex hacia la luz. Lo dijo con una sonrisa arrogante, como quien compara un caballo de carreras con un burro de carga. Lo que no sabían es que aquel reloj marcaba más que el tiempo. Marcaba la cuenta atrás hacia su caída, porque el arma más poderosa que tengo es la memoria, y estaba lista para usarla. Quizá, cuando te retires de ese trabajo tan modesto, me soltó Iván Aranda, con una mueca burlona mientras examinaba mi reloj de campaña, puedas permitirte algo más apropiado para una dama. En su mundo, el valor de las cosas se medía en quilates y marcas de lujo. Mi reloj, ese regalo de Diego, pensado con amor y profundo respeto hacia mi labor, era para ellos una baratija funcional. Según sus estándares, yo nunca alcanzaba la talla. Siempre poco, nunca suficiente. Pero el golpe más bajo vino de Sergio. Una noche, en un cóctel que su bufete organizaba, uno de sus socios, un hombre educado y realmente interesado, me preguntó qué hacía en el ejército. Abrí la boca para explicar mi papel, para hablar de logística, de responsabilidad, de operaciones. Pero Sergio se adelantó, echándome un brazo por encima del hombro, como si fuésemos buenos amigos. «Lucía hace un trabajo importantísimo», dijo, con una sonrisa amplia y falsa que no alcanzaba sus ojos. «Se asegura de que nuestros soldados nunca se queden sin papel higiénico y latas de judías. Muy heroico, ¿no cree?». El socio rió incómodo y la conversación cambió de rumbo. Yo me quedé ahí, vacía. En una frase, Sergio convirtió mi trayectoria profesional, mis años de servicio, mi compromiso, en una burla de sobremesa. Me redujo a una especie de almacenera con galones. Una falta de respeto total, una humillación meticulosamente calculada. Vi a Diego al otro lado de la sala. Lo había oído todo. Su rostro, siempre sereno, se había transformado en una tormenta contenida. Dejó su copa con firmeza y cruzó el salón hacia su hermano. Le tomó el brazo con fuerza. No escuché sus palabras, pero vi cómo Sergio palidecía. Vi el miedo auténtico en sus ojos. La voz de Diego, baja y firme, cortaba el murmullo del evento como un cuchillo. Esa noche en el coche volvimos en silencio, pero no hizo falta hablar. Él lo sabía. Diego entendía. Si alguna vez han despreciado tu esfuerzo, tu lucha, tu carrera construida desde cero, apoya esta historia y en los comentarios solo escribe una palabra, honor, que sepan que no todo se compra con dinero. Él detuvo el coche, giró hacia mí y me tomó de la mano. Sus ojos estaban encendidos con ese amor feroz y protector que solo conocía de él. «Te tienen envidia, Lucía», dijo con la voz quebrada, «porque tú has construido tu vida desde el barro y ellos solo viven de una herencia que ni siquiera se ganaron. No dejes que te hagan dudar de tu valor». Hizo una pausa, apretó mi mano con más fuerza. No entienden lo que significa el honor, pero yo sí, y me aseguraré de que jamás, jamás puedan tocar el tuyo. Aquellas palabras fueron su promesa.
y se grabaron en el hueco donde solía latir mi corazón. Jamás podrán tocar tu honor. Esa palabra, honor, era algo que los Aranda no comprendían, un idioma que no hablaban, y en ese momento, bajo la lluvia de Sevilla, fue lo único que me sostuvo. No pensé en mi familia en Valladolid. Llamarles solo transmitiría mi dolor, los convertiría en espectadores impotentes. Ellos no entenderían el veneno enraizado de los viejos apellidos, de las fortunas heredadas, del desprecio encubierto. Yo no necesitaba consuelo, necesitaba un soldado, alguien que supiera que hay batallas que se libran no en trincheras, sino en el alma. Y solo había una persona a la que podía acudir. Conduje hasta la base militar. Cruzar la garita y ver los uniformes fue como respirar otra vez. Orden, estructura, mi mundo. Me detuve frente a una casa sencilla, impecable. Las luces del porche encendidas, como si me estuviera esperando. No toqué, no hizo falta. La puerta se abrió. Allí estaba Mayor Laura Navas, mi antigua comandante, una mujer de acero, 2 misiones en Afganistán y una mirada que veía más allá de la fachada. Me observó con atención. Todavía llevaba la ropa del funeral, ojeras profundas, el alma hecha trizas. No dijo nada, no preguntó. No necesitaba hacerlo. Un soldado reconoce cuando otro está bajo fuego. Sin palabras, se hizo a un lado y me dejó entrar en la calidez de su hogar. Todo en ella era eficiente, directo. El baño de invitados, ropa limpia sobre el lavabo, talla 8, debería servirte. Luego se dirigió a su mueble bar, sacó una botella de bourbon del bueno y sirvió 2 dedos en un vaso pesado. Lo dejó sobre la mesa baja. «Bebe, Vega», murmuró con esa voz grave y tranquila. «Y cuando termines, me das tu informe». A la mañana siguiente no hubo tregua ni compasión. A las 05:00 horas, Laura me sacudía el hombro. «Arriba, Vega, nos vamos a correr». No era una sugerencia, era una orden. En el aire frío del amanecer corrimos el perímetro de la base. El ritmo de nuestras botas era un tambor silencioso. No hablamos ni de los Aranda ni de Diego. Solo corrimos de la oscuridad al gris, del gris al rosado tenue del alba. Era nuestra forma de expulsar el veneno, la manera de los soldados. Y yo, poco a poco, estaba volviendo a ser quien siempre fui. Corrimos sin hablar, dejando que el dolor en el pecho y el ardor en las piernas sustituyeran al nudo que oprimía mi alma. Era un rito antiguo, una forma de purgar la rabia, el miedo, la humillación. Así sanan los soldados, a base de sudor, disciplina y silencio. Después del recorrido, Laura Navas me llevó directamente al campo de tiro de la base. Sin una palabra de más, me entregó una pistola, una caja de munición y unos protectores auditivos. «Necesitas hacer ruido», dijo con voz firme. El primer disparo me sacudió el cuerpo como una explosión que desgarraba el aire matinal. Luego vino otro y otro. El olor a pólvora invadió mis sentidos, acre, penetrante, brutal. Me concentré en el objetivo de papel al fondo, en la mira, en mi respiración, en apretar el gatillo con precisión. Cada tiro era una descarga de todo lo que cargaba dentro. La ira contenida, la humillación, el dolor sordo y desgarrador. Todo lo arrojé ahí, en ese blanco. Cuando terminé, un cúmulo compacto de impactos ocupaba el centro del objetivo. Esa agrupación silenciosa era la única evidencia del huracán que había estallado dentro de mí. Aquello no era una terapia suave con pañuelos y palabras dulces. Era crudo, ruidoso y quirúrgico. Fue una liberación. De vuelta en casa de Laura, un silencio frágil se posó sobre mí. Estaba físicamente agotada, pero por primera vez en días, mi mente se sentía despejada. Mientras ella preparaba café, abrí por fin el macuto que llevaba desde el funeral. Dentro estaban las últimas pertenencias de Diego. Entre ellas, oculta en un lateral, encontré la Biblia del capitán, pequeña, de bolsillo, con las tapas de cuero ya gastadas por el tiempo. Diego nunca fue un hombre excesivamente devoto.
no como los Aranda que tanto aparentaban, pero esa Biblia siempre le acompañó en cada misión. Decía que era su ancla. Pasé el pulgar por el cuero suave, deshilachado y dejé que se abriera sola. Cayó sobre una página evidentemente visitada muchas veces. Una esquina doblada. Un solo versículo subrayado con letra firme y clara. Era del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 25. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Las palabras se desdibujaron mientras las lágrimas inundaban mis ojos, pero no eran lágrimas de derrota, no venían del dolor o la desesperación. Eran lágrimas de revelación. Aquello no era casualidad, era un mensaje, la última señal de inteligencia de mi marido. Diego sabía que este día llegaría, sabía que intentarían destruirme, dejarme sin nada. Y me había dejado un recordatorio de las dos cosas que nunca podrían quitarme, mi fuerza y mi dignidad. Leí ese versículo una y otra vez. Las palabras se fundían conmigo, se grababan en mis huesos. Fortaleza, dignidad, el uniforme que vestí, la vida que construí, lo que realmente soy. Una nueva determinación empezó a templarse en mí, transformando el duelo en acero. La tormenta emocional había pasado. El objetivo era claro, la misión estaba definida. Saqué el móvil y busqué el número que Diego me había dado hacía meses. Lo llamó su plan de contingencia. El teléfono sonó 2 veces. «Cárdenas», respondió una voz calma y profesional. Mi voz, al hablar, no era la de la viuda rota de la noche anterior. Era firme, clara. Era la voz de la teniente Lucía Vega, Ejército Español. «Señor Cárdenas», dije con el tono de una orden de mando. «Soy Lucía Vega. Estoy lista para recibir mi informe». La dirección que Diego me había dejado llevaba a un edificio de ladrillo rojo en pleno centro de Sevilla. Puertas de bronce pulido, pasillos silenciosos, alfombrados donde ni los pasos se oían. En la placa de la puerta, Daniel Cárdenas, abogado. Pero al cruzar el umbral, supe que aquello no era un despacho legal convencional. Se sentía más como un centro de mando militar. No había estanterías repletas de códigos civiles. En su lugar, los muros estaban cubiertos por mapas enmarcados de campos de batalla históricos. Brunete, Belchite, Ebro. El mobiliario era de madera oscura, robusto, y sobre el escritorio solo reposaba una carpeta perfectamente alineada. El hombre que se levantó para recibirme parecía sacado del mismo molde que el despacho. Daniel Cárdenas, ya cerca de los 70, cabello plateado y una postura recta, como si aún llevara uniforme. Había sido abogado militar y su mirada afilada aún leía como la de un estratega. Su apretón de manos fue firme, el saludo entre iguales. «Teniente Vega», dijo con tono sereno, «la estaba esperando. Tome asiento, por favor». No hubo frases de consuelo, no hubo compasión fingida. Él entendía de misiones. Cuando me senté, abrió la carpeta y supe que el terreno había cambiado por completo. Ya no era la viuda perdida, era una oficial en pleno briefing. El capitán Aranda me dejó una descripción detallada de todos los posibles escenarios. Comenzó Cárdenas midiendo cada palabra. Era un estratega excepcional. Y por eso ya tenemos un plan de batalla preparado. Deslizó el primer documento hacia mí sobre el escritorio. «Este es nuestro primer escudo de defensa». Bajé la mirada hacia el papel que Daniel Cárdenas había colocado frente a mí. Era una copia del título de propiedad de nuestra casa. Mis ojos recorrieron el lenguaje jurídico hasta que una frase, resaltada con marcador, captó mi atención: copropiedad por totalidad. Cárdenas notó mi expresión de duda. «Es una forma de titularidad conjunta exclusiva para matrimonios aquí en Virginia», explicó con el tono pausado de un profesor que subraya un punto vital. En términos simples, significa que en el instante en que el capitán Diego Aranda falleció, el 100% de la propiedad se transfirió automáticamente a usted. Por ley, no hace falta testamento. La casa, la clínica veterinaria,
todos los bienes principales que compartían. Todo es suyo, teniente. Todo lo ha sido desde el mismo momento de su muerte. Lo miré, tratando de procesar aquellas palabras a través de la niebla de mi duelo. ¿Automáticamente? ¿Por ley? Cárdenas asintió y su voz adoptó un matiz más severo. Lo que hicieron no fue un simple asunto familiar. Legalmente fue allanamiento de morada, usurpación y robo de bienes privados. No tienen absolutamente ningún derecho, ninguno. Una oleada de calor me recorrió el cuerpo. No era solo alivio, era justicia, reivindicación. Diego lo había previsto. Conocía bien la avaricia de su familia, su arrogancia, y había erigido una muralla a mi alrededor, una fortaleza legal construida con previsión y amor. Todo el desprecio acumulado, todos los años en que me habían tratado como a una intrusa, comenzaron a desvanecerse bajo el peso abrumador de aquella verdad jurídica. Entonces, Cárdenas sacó un sobre sellado de la carpeta. Llevaba mi nombre escrito con la letra firme y segura de Diego. Me pidió que se lo entregara personalmente cuando llegara el momento, dijo con suavidad. Mis dedos temblaban al tomarlo. Rompí el sello y desplegué la hoja. La carta era breve, pero cada palabra estaba impregnada de su amor. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto es porque ha comenzado la batalla que siempre temí para ti. Te conozco, amor mío. Sé que eres fuerte, capaz y más inteligente que cualquiera. Eres la oficial más competente que he conocido jamás, pero no podía soportar la idea de que enfrentaras esta guerra sola, con el corazón roto. Ya no puedo estar allí para protegerte de sus palabras, para interponerme entre tú y su desprecio. Así que hice lo siguiente mejor, te construí una fortaleza legal. No lo hice porque dudara de ti. Lo hice porque creo tanto en lo que construimos, que merecía ser defendido con todo lo que tenía. Te amo, siempre. Una lágrima cayó sobre el papel, emborronando ligeramente la tinta. Levanté la vista hacia Cárdenas, sin poder emitir palabra. Él asintió en silencio, dándome un instante para recomponerme. Su marido era un hombre extraordinario. Teniente, añadió. La última vez que hablamos, me dijo algo que no he olvidado. Señor Cárdenas, mi esposa es una oficial excepcional. Solo necesita las órdenes y la inteligencia adecuada, y ella misma ganará la batalla. Su trabajo es dárselas. Sus palabras me golpearon como una ráfaga de aire frío. Ser comprendida así, con tanta profundidad, por el hombre que amaba, fue como recibir una armadura contra cada insulto que los Aranda me habían lanzado. Guardé la carta en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo su calor contra el pecho. Me senté más erguida. El dolor seguía ahí, clavado como un cuchillo, pero ahora tenía dirección. Tenía mis órdenes. Cárdenas percibió el cambio en mí. Volvió al tono profesional, directo. El plan del capitán Aranda consta de 2 fases. Comenzó. Fase 1. Paciencia estratégica. Dejamos que los Aranda crean que tienen el control, que se hundan solos, documentando cada movimiento ilegal que hagan. Su soberbia será su perdición. Hizo una pausa breve. Fase 2, el contraataque, y ahí, teniente, entra usted. Abrió un cajón y extrajo una llave de latón sencilla de caja de seguridad. La depositó en mi mano con firmeza. Diego alquiló una caja fuerte en un banco del centro, a su nombre. Lo llamó su archivo centinela. Contiene años de documentación que reunió meticulosamente. Su misión es recuperar ese archivo, estudiarlo y conocer bien el terreno. Solo atacaremos cuando tengamos superioridad informativa total. Cerré la mano en torno al frío metal. No era una simple llave, era un arma, era un comienzo. Cárdenas se levantó. Este es el siguiente paso, dijo, mirándome con la complicidad de quien comparte una misión. El capitán Aranda lo llamó Operación Centinela. A la mañana siguiente crucé el lujoso vestíbulo de mármol del Banco Central de Sevilla con una mezcla de tensión y determinación. Aquello era real. Operación Centinela. La llave parecía más afilada en mi mano que la noche anterior, mientras un empleado trajeado me guiaba en silencio hacia la cámara acorazada. El aire allá abajo era fresco,
denso, cargado del aroma a papel antiguo y metal. Usó su llave y la mía. Juntos deslizaron una caja metálica alargada sobre la mesa de consulta privada. Después, encargado Luis, salió de la cámara, cerrando tras de sí la pesada puerta con un suave y definitivo clic. Me quedé sola con los secretos de mi marido. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. No había una montaña de papeles polvorientos, solo un maletín de cuero fino, impecable, elegante. Lo reconocí al instante. Era el que le regalé a Diego en nuestro 5º aniversario. Verlo me golpeó el pecho como un puñetazo invisible, devolviéndome de golpe a una época donde la felicidad aún era cotidiana. Tragué saliva, lo saqué con cuidado y lo coloqué sobre la mesa. Al liberar los cierres de metal, contuve la respiración. Aquello no era una simple recopilación de documentos. Era un expediente de inteligencia. Mi Diego, meticuloso hasta en sus emociones, había organizado cada detalle de su vida personal como si fuera una operación militar. Dentro había varias libretas negras de Moleskine, una memoria USB plateada y un conjunto de carpetas manila gruesas, todas etiquetadas con su letra recta, firme, inconfundible. El incidente del vino, comentarios sobre la carrera, planes de herencia, conversaciones iniciales. Era un mapa detallado de una guerra íntima, una guerra que yo ni siquiera sabía que estaba librando. Hasta ahora, con el estómago encogido, abrí la primera libreta. Las páginas estaban repletas de entradas con fechas. Diego había documentado cada desprecio, cada cumplido envenenado, cada palabra condescendiente, no con rencor, sino con la frialdad objetiva de un oficial registrando actividades hostiles. Anotó fechas, lugares, frases exactas, como si estuviera recopilando pruebas para una corte marcial. Leerlo era como revivir los últimos 8 años a través de sus ojos y descubrir que todo ese tiempo él había sentido cada herida igual que yo. Pasé a una carpeta titulada Acuerdo prematrimonial. Dentro estaban las notas de una reunión con Marta Aranda, poco después de que nos comprometiéramos. Ella había intentado convencerle de firmar un contrato que me dejaría con las manos vacías, bajo el pretexto de proteger el legado de los Aranda. Diego había anotado sus palabras con exactitud. Es una chica encantadora, Diego, pero viene de la nada. Tienes que ser práctico. Él se negó, y las notas detallaban la discusión que siguió, una batalla que ya había librado por mí, incluso antes de casarnos. Entonces lo vi, una hoja doblada dentro de una carpeta marcada simplemente como tasación. Era una impresión de un correo electrónico. Mis ojos se deslizaron por el encabezado. Remitente Marta Aranda. Destinatario una agencia inmobiliaria de lujo en Sevilla. Leí la primera línea y la sangre me heló las venas. Como seguimiento de nuestra conversación, quisiera proceder con una tasación discreta y no oficial de la residencia principal y la clínica veterinaria de cara a una futura transferencia de propiedad. Miré la fecha, 6 meses antes de que diagnosticaran a Diego, 6 meses antes de que el primer síntoma apareciera. Marta ya estaba planeando vender mi futuro. Esto no era codicia momentánea ni dolor mal canalizado. Era conspiración, premeditada, fría, letal. Todo lo que había soportado, cada Navidad fingida, cada sonrisa forzada, no me habían visto nunca como familia. Para ellos, yo solo era un estorbo temporal. Un enojo gélido, agudo, empezó a hervirme por dentro. No esa furia roja de la humillación, sino una rabia helada, metódica, peligrosa. Ya no se trataba de una casa. Era el intento calculado de destruir la vida que yo había construido junto a mi capitán. Tomé la memoria USB. Esta vez mis manos no temblaban. La conecté al móvil. Había media docena de archivos de audio solo identificados por fechas. Reproduje uno del año anterior, justo después de una discusión especialmente cruel entre Diego y Marta sobre nuestras finanzas. Su voz llenó la sala. No era mi recuerdo hablando, era él, crudo, exhausto,
Era una grabación personal, una costumbre que había adoptado en sus misiones para procesar lo vivido. Volví a discutir con mi madre, decía, su voz cargada de un cansancio que yo solo vislumbré en aquel momento. No le importa si soy feliz, solo le importa el control, el apellido, el legado, el dinero. Me preguntó si ya había actualizado el testamento para proteger la línea de sangre de la familia. Dios, qué arrogancia. Hizo una pausa. No sabe que ya lo hice, pero lo hice para proteger a Lucía de ellos. Esa es mi verdadera herencia, protegerla a ella. Cerré los ojos, sus palabras, llenas de amor y dolor, me envolvieron como un manto invisible. Había sido mi escudo, incluso cuando no lo sabía. Quedaba un último archivo. La fecha era de unas semanas antes de su muerte. Dudé. Mi dedo flotaba sobre el botón de reproducción. Sabía que sería el más difícil. Lo pulsé. Su voz era débil, quebrada por la enfermedad, pero aún tenía ese núcleo de acero, la inconfundible voz de mi capitán. «Lucía», comenzó, y solo con escuchar mi nombre pronunciado por él, así, tan frágil, supe que mi alma no saldría intacta de aquella escucha. Si estás escuchando esto, significa que la batalla ha comenzado. No dudes, ni por un segundo sientas culpa. La voz de Diego era firme, con ese tono de mando que, aún debilitado por la enfermedad, conservaba intacto. Ellos eligieron este camino hace mucho tiempo. Usa todo lo que he dejado para ti. Lucha por todo. No solo por la casa, sino por nuestra dignidad, por lo que construimos juntos. Su voz titubeó. Pude oír cómo respiraba con dificultad. «Te amo. Ahora completa la misión, teniente». Y, en un susurro casi imperceptible, terminó. «Esa es una orden de tu capitán». Las lágrimas que corrían por mis mejillas ya no eran las de una viuda desconsolada, eran las de una soldado que acababa de recibir su última orden. La misión era clara, y no fallaría. Armada con las últimas palabras de Diego, al día siguiente crucé la puerta del despacho del abogado Daniel Cárdenas. El dolor aún latía dentro de mí, sordo y constante, pero ahora estaba revestido de una armadura helada y decidida. Ya no era una víctima, era una combatiente lanzando su contraataque. «El reconocimiento ha terminado», le dije al dejar el maletín de cuero sobre su escritorio. «Es hora de la segunda fase». Una sonrisa lenta y sombría apareció en los labios de Daniel. Ya había revisado las copias que Diego le había confiado. «Efectivamente, teniente», asintió con frialdad. Su arrogancia nos ha dejado el terreno perfecto para tender la emboscada. El primer movimiento fue un golpe maestro de guerra psicológica. Daniel redactó una carta formal de cese y desistimiento. Fue una joya de omisión estratégica, firme, exigiendo que los Aranda desalojaran inmediatamente mi propiedad y devolvieran todo lo que habían tomado, pero vagamente formulada. En lugar de utilizar nuestra arma más fuerte, la cláusula de copropiedad conyugal, citó solo privilegios genéricos de la viudez. Era un anzuelo, diseñado para parecer la súplica legal desesperada de alguien sin fuerza jurídica. Les ofrecíamos una última oportunidad para subestimarme, y no tardaron en caer. 2 días después, llegó la respuesta de su abogado. La carta tenía el tono exacto que esperábamos, altivo, condescendiente y seguro de sí. Negaban rotundamente nuestra petición, argumentando que los clientes actuaban conforme a la voluntad verbal del capitán y a la tradición familiar de los Aranda. Decían que mi reclamo emocional era comprensible, pero jurídicamente inválido, y que toda la herencia pertenecía, por derecho, a los hijos de Marta. Daniel leyó la carta. Una rara sonrisa genuina apareció en su rostro. «¿Han mordido el anzuelo?», dijo con evidente satisfacción. «Hasta la caña se han tragado». Poner por escrito ese absurdo argumento del testamento verbal era una declaración oficial de intención hostil. Habían entrado, sin saberlo, en nuestra zona de fuego. El siguiente paso era activar la trampa en persona. Daniel organizó una reunión de mediación formal en su despacho
Fingiendo una conciliación, mi papel era claro, pero fue la actuación más difícil de mi vida. Tenía que encarnar a la viuda rota. Vestí un sencillo vestido negro, sin maquillaje, con el cabello recogido en un moño sobrio. Me senté junto a Daniel, retorciendo un pañuelo en las manos, mirada baja, expresión de duelo, resignado. Los Aranda llegaron como un ejército victorioso. Marta fue la primera en entrar, irradiando una seguridad triunfante. Sergio e Iván la seguían, con sonrisas arrogantes, examinando la oficina como si ya tasaran su valor en el mercado. Se sentaron frente a nosotros, un frente unido de prepotencia heredada. Lucía, querida, empezó Marta con voz suntuosa, nos alegra que hayas aceptado venir. Queremos ser razonables. Esta situación es tan desagradable. No respondí, solo asentí levemente, tal como Daniel me había indicado. Entonces ella presentó su oferta generosa, una cantidad ridícula, seguramente menor a lo que gastan en jardinería anual, para ayudarme a empezar una nueva vida, en un lugar más adecuado. A cambio, yo debía renunciar a todo, casa, clínica y cualquier otro bien. No era una negociación, era una sentencia. Querían que desapareciera por un precio insultante. Me mantuve en silencio, dejando que su propuesta humillante colgara en el aire. Notaba sus ojos clavados en mí, esperando mi aceptación agradecida y llorosa. Entonces Daniel habló. Su voz era tranquila, profesional. Gracias por la oferta, Marta. Sin embargo, debemos rechazarla con respeto. La sonrisa de Marta se tensó. ¿Rechazar? ¿Con qué argumento? Mi clienta cree que tiene derecho a mucho más, respondió Daniel sin alterar el tono. Una carcajada seca salió de la garganta de Marta. Sergio e Iván intercambiaron miradas burlonas. ¿Derecho a qué, exactamente?, se burló ella. La chica no tiene nada. Diego sabía cuál era su deber con la familia, con la sangre, añadió con desdén. Ese era el momento, la jugada final. Daniel se recostó en su silla con una leve sonrisa. Ya había sembrado una falsa pista en una llamada previa con su abogado, insinuando un supuesto vacío legal en los títulos de propiedad. Eso los había envalentonado aún más. Bueno, dijo finalmente, con una calma que heló el ambiente. Parece que hemos llegado a un punto muerto. Recogió los documentos con una serenidad calculada. Entonces, tendremos que resolver esto en la lectura oficial del testamento. Mi despacho la ha fijado para este viernes, a las 10 de la mañana. Por supuesto, requerimos la presencia de todos ustedes. Los tenía. Él había dictado el momento y el lugar de su caída, y ellos se dirigían allí por voluntad propia, convencidos de que se trataba de su consagración. Sus rostros se encendían de indignación. Sí, pero también del entusiasmo por una victoria pública inminente. Ni siquiera podían ver la trampa perfecta en la que estaban ya atrapados. Hay un tipo de satisfacción única al ver cómo los arrogantes caminan con paso firme hacia su propia ruina. Si alguna vez has sentido eso, pulsa me gusta, y si estás leyendo esto, deja una sola palabra en los comentarios. Jaque mate. Cuando se pusieron en pie para marcharse, Marta se detuvo y me lanzó una mirada que mezclaba lástima y desprecio. Así sea, dijo, con voz cargada de seguridad arrogante. Nos veremos el viernes, Lucía, y pondremos fin a todo este asunto tan lamentable, de una vez por todas. El plan estaba trazado, la trampa lista. Cada pieza en el tablero de ajedrez estaba justo donde el abogado Daniel Cárdenas quería que estuviera. Por lógica, todo indicaba que estábamos encaminados hacia una victoria definitiva, pero la lógica poco puede hacer contra los fantasmas que te visitan en mitad de la noche. No podía dormir. La noche del jueves se desangró hasta convertirse en madrugada. Me encontré sentada en el sofá de la habitación de invitados de Laura, mirando hacia la negrura impenetrable de la noche suburbana en Virginia. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un campo de batalla. Cada ventaja estratégica, cada certeza legal
era derribada por el enemigo que no podía planificar, mi propio miedo. Durante 8 años, los Aranda habían llevado a cabo una clase magistral de guerra psicológica. Su arma no era la agresión directa, era algo más sutil, una erosión constante de mi valía. Y ahora, en la oscuridad, sus voces lanzaban el ataque final dentro de mi cabeza. «Tú no perteneces aquí». La voz de Marta, empapada de condescendencia, desde aquel primer día, viene de la nada. Sus palabras a Diego, que él mismo me había confesado entre líneas, con el alma rota. Práctica, el desprecio de Iván al mirar mi reloj. Papel higiénico y latas de judías. La burla cruel de Sergio que me vació por dentro. Yo tenía la ley de mi lado, tenía las meticulosas preparaciones de Diego, pero ¿y si no era suficiente? ¿Y si, en su mundo, el dinero, los apellidos y los siglos de abolengo en Richmond pesaban más que cualquier legislación? El miedo era una cosa helada, pesada, instalada en lo más hondo de mi estómago. No temía perder la casa, temía que ellos tuvieran razón, temía que yo, en el fondo, nunca hubiera pertenecido a su mundo, que mi honor, mi servicio, mi identidad no valieran nada frente al apellido Aranda. Y justo cuando sentía que me ahogaba en ese abismo familiar de inseguridad, mi móvil vibró sobre la mesa de centro. La pantalla iluminó tenuemente la habitación oscura. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco seco. Sabía exactamente de quién venía. Con la mano temblorosa, lo tomé. El mensaje contenía solo 7 palabras. 7 palabras, certeras como un disparo de francotirador al centro de mi alma. Vas a perder. La gente como tú siempre pierde. Solté el teléfono como si me hubiera quemado. El aire escapó de mis pulmones en un jadeo entrecortado. Un golpe directo, un ataque cruel, perfectamente sincronizado para romperme justo antes de la batalla final. Gente como tú, la chica de Ohio, la hija del mecánico, la pequeña soldado. Todos esos años de desprecio destilados en una sola frase envenenada. Y por un instante les creí. El plan me pareció endeble, la ley lejana, yo diminuta y sin poder, justo como ellos siempre quisieron que me sintiera. Estuve a punto de rendirme, a punto de entregarles la victoria. Pero entonces vi en mi mente la imagen del maletín de cuero de Diego, el ancla, el legado. Me puse de pie, con movimientos torpes, y caminé hasta la puerta donde lo había dejado. Abrí los seguros. El clic metálico resonó como un disparo en la casa en silencio. Esta vez no busqué los expedientes legales ni los audios. Pasé de largo los instrumentos de guerra y saqué un fajo de cartas, atado con una cinta sencilla. Las cartas que Diego me había escrito durante su primera misión en Afganistán, mucho antes de que los Aranda fueran más que un rumor intimidante. Me senté en el suelo, deshice la cinta. El papel, ya desgastado de tantas lecturas, susurraba historia entre mis dedos. Empecé a leer y poco a poco otra voz emergió en la oscuridad, una voz de amor inquebrantable y fe absoluta. No hablaba de mi rango ni de mi eficiencia como oficial, hablaba de mi carácter. Recordaba aquella vez que me enfrenté a un superior por defender a un joven recluta, aunque aquello pudo costarme caro. Lo llamó mi brújula moral inquebrantable. Contaba cómo, cuando murió su padre, mi presencia serena y firme fue lo único que le sostuvo. Me llamó leal, inquebrantablemente leal. En una de esas cartas escribió: a veces me pierdo en el caos del despliegue, como si el mundo no tuviera centro, pero entonces pienso en ti. Eres mi estrella polar, Lucía, el único punto fijo en mi universo. Mientras te tenga a ti, nunca estaré realmente perdido. Mi estrella polar. No era la pequeña soldado, no era la chica sin raíces, era su guía, su brújula, su todo. Leí durante horas, dejando que sus palabras reconstruyeran lo que los Aranda llevaban años intentando destruir.
Ellos me habían medido por el saldo de mi cuenta y por el linaje de mi familia. Diego me midió por la calidad de mi carácter y, en sus ojos, yo no solo era suficiente, yo era todo. Ellos construyeron su poder sobre una base de riqueza y arrogancia, yo sobre una de amor y honor, y en el fondo sabía cuál de las dos era más fuerte. El primer indicio del amanecer asomaba cuando finalmente me puse de pie. El miedo había desaparecido, la duda también. En su lugar quedaba una calma fría y firme. Sabía lo que tenía que hacer. No elegí un traje civil para la reunión. Me dirigí al armario y saqué la funda que contenía mi uniforme de gala militar, mi armadura. Lo extendí sobre la cama con una precisión ceremonial, la camisa blanca impecable, la chaqueta azul marino, perfectamente planchada, la falda con la raya exacta. Pulí el latón del cinturón hasta que brilló. Coloqué mis insignias y rangos en las solapas, cada pieza testimonio de años de entrega. A medida que me vestía sentí una transformación. Con cada botón, con cada cinta colocada con exactitud, dejaba de ser la viuda dolida y titubeante y volvía a ser yo misma. Teniente Lucía Vega, Ejército de Tierra. Este uniforme representaba todo lo que ellos despreciaban: el mérito sobre la herencia, el deber sobre el privilegio, el honor sobre la fortuna. Ya vestida por completo, me planté frente al espejo de cuerpo entero. Una oficial me devolvía la mirada con determinación. La mujer que se había derrumbado antes del amanecer ya no existía. Ahora había una soldado en su lugar. Respiré hondo, la espalda recta, los hombros firmes. Las últimas palabras de Diego resonaron en mi interior como una orden directa. «Completa la misión, teniente», susurré frente a mi reflejo. Cuando entré en la sala de reuniones a las 10 CS en punto, el ambiente ya era denso, casi cortante. La estancia estaba diseñada para intimidar. Una mesa larga de caoba pulida, sillas de cuero con respaldo alto y un ventanal panorámico con vistas al río James. Un santuario del derecho corporativo. Los Aranda, sentados de un lado con su abogado, parecían estar en su elemento. Vestían trajes oscuros y costosos, dando la imagen perfecta de una familia poderosa y en duelo. El aire de satisfacción altiva los envolvía como calor. Hasta que me vieron. El gesto de suficiencia se desmoronó por un segundo, sustituido por una chispa de desconcierto, luego por desprecio. No había venido como viuda, había venido como soldado. Mi uniforme militar estaba impecable. El latón de la hebilla brillaba bajo la iluminación tenue. Mi postura era recta, cada movimiento calculado. Me senté frente a ellos, junto al abogado Daniel Cárdenas, y coloqué mi gorra sobre la mesa. Con precisión, no les devolví la mirada. La fijé en el hombre que presidía la mesa. Este era el golpe maestro de Cárdenas. El hombre no era un simple notario, era el juez Álvaro Torres, retirado del tribunal del circuito de Virginia. Un hombre cuya reputación de integridad era legendaria en los círculos jurídicos de Richmond. Viejo amigo de Daniel desde sus tiempos en Jack Corp, había accedido a actuar como ejecutor independiente del testamento. Su sola presencia eliminaba la ventaja de los Aranda. Ya no trataban con una chica afligida. Estaban ante la ley. Marta, siempre la matriarca, fue la primera en reaccionar. Carraspeó suavemente y ensayó una sonrisa triste, casi condescendiente. «Gracias por venir, Lucía. Abogado Cárdenas», dijo con voz templada. «Sabemos que esto es difícil para todos. Esperamos poder resolverlo pronto, de una forma que respete las verdaderas intenciones de Diego». Su abogado, un hombre resbaladizo llamado Óscar Fuentes, comenzó su exposición. Habló de conversaciones privadas, de tradiciones familiares sagradas y del supuesto deseo de Diego de preservar el legado de los Aranda, una historia endeble, tejida con medias verdades y puras invenciones. El juez Torres escuchaba con expresión pétrea, sin revelar emociones. Cuando Fuentes terminó, el silencio reinó. Entonces
Daniel Cárdenas abrió su maletín con calma y extrajo un solo documento sellado. Lo deslizó hasta el centro de la mesa. El sonido fue apenas un susurro, pero cayó como un martillazo. Esto, dijo con voz clara, es el testamento final y legal del capitán Diego Aranda, firmado, atestiguado y notariado conforme a la ley. Es el único documento con validez jurídica. Miró al juez Torres, quien asintió. En él, el capitán Aranda deja todo su patrimonio, incluida la vivienda en la avenida Monumento, la clínica veterinaria y todos sus activos financieros a su esposa amada, la teniente Lucía Vega. La máscara de satisfacción en el rostro de Marta se resquebrajó. Un rubor rojo y feo subió por su cuello. ¡Eso es absurdo!, espetó con el tono de voz afilado, perdiendo la compostura. Jamás lo haría. Vamos a impugnar esto. Ese documento es falso. Sergio e Iván murmuraron en señal de apoyo, inflándose con una indignación teatral. Abogado Óscar Fuentes empezó a barajar sus papeles, preparándose para el combate. Pero Daniel Cárdenas levantó la mano con calma letal. Están en su derecho, por supuesto, dijo con tono gélido, pero no miró al abogado, miró directamente a Marta. Aunque, antes de oficializar esa declaración, tal vez deberían escuchar algunas palabras más del capitán Aranda. Sacó otro documento del maletín. Era la carta incluida en el expediente de inteligencia de Diego. Esta carta fue confiada a mí por el capitán Aranda, con la instrucción de ser leída en esta reunión si surgía alguna disputa. Anunció con serenidad y comenzó a leer. Su voz era neutra, como una cuchilla afilada pero sin emoción. El contenido, en cambio, era una herida abierta. Diego había escrito sobre los apodos crueles, la pequeña soldado, las burlas constantes hacia su carrera. Describió con precisión el incidente del vino en el evento benéfico del museo, capturando el brillo de triunfo en los ojos de Marta. El rubor en el rostro de ella se tornó escarlata, cargado de furia reprimida. Daniel prosiguió sin inmutarse. Narró los comentarios sarcásticos de Iván sobre el reloj de Lucía comparado con su Rolex. Repitió la broma cruel de Sergio sobre papel higiénico y latas de alubias. Con cada frase, una nueva capa de fachada se deshacía, revelando la podredumbre que había debajo. El silencio era sepulcral. Solo se oía la voz firme de Cárdenas y la respiración acelerada de los Aranda. Y entonces llegó el golpe letal. Mi esposa ha soportado estas humillaciones con una gracia que mi familia nunca mereció, leyó Daniel, citando las palabras de Diego. Pero he descubierto que su desprecio ha ido más allá de la soberbia, ha cruzado al terreno de la conspiración. Pausa, mirada directa, silencio contenido. Entonces leyó el correo electrónico de Marta a una agente inmobiliaria enviado 6 meses antes del diagnóstico de Diego, solicitando una reevaluación silenciosa de la propiedad para facilitar su futura transferencia. El color desapareció del rostro de Marta en un instante. Del rojo de la ira pasó a un blanco cenizo, casi espectral. Por primera vez parecía un animal acorralado. Sergio e Iván la miraron boquiabiertos, con el miedo y la traición estampados en la cara. Pero Daniel no había terminado. Dejó que el silencio se estirara como una soga al cuello antes de clavar el golpe final. Y por último, dijo bajando un poco la voz, el capitán Aranda, previendo este escenario, incluyó en su testamento una cláusula estándar de no impugnación. Dejó la carta sobre la mesa, cruzó las manos y miró fijamente a Marta, cuyo rostro ahora era una máscara de horror absoluto. Para beneficio de su abogado, esa cláusula establece que cualquier beneficiario que impugne legalmente el testamento será inmediatamente y de forma irrevocable desheredado de la totalidad del patrimonio, no solo de los activos mayores, sino de cada fotografía, cada mueble, cada recuerdo sentimental que Diego pudiera haber dejado. Se inclinó ligeramente hacia adelante y sentenció:
Hace unos minutos, señora Aranda, usted expresó de forma pública y ante un juez retirado su intención de impugnar el testamento, y entonces clavó su mirada. Según los deseos finales de su hijo, ya no le corresponde nada. El juego ha terminado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Marta lo miraba con ojos perdidos, sin comprender aún el alcance total de su derrota. Un sonido ahogado, quebrado, escapó de su garganta. No gritó, no lloró, simplemente se derrumbó. Su postura altiva se deshizo y se hundió en su elegante silla de cuero, no como una matriarca, sino como una mujer rota. Sergio e Iván miraron el rostro de su madre. Luego se miraron entre sí. El pánico era palpable. La batalla había terminado, la guerra estaba ganada. Pero el paisaje tras la guerra nunca es glorioso. Es un lugar de cenizas, de fatiga, de recuento silencioso de lo perdido. Cuando el juez Álvaro Torres dio por concluida la sesión, Daniel y yo salimos al pasillo, un espacio clínico y estéril, que contrastaba con la tormenta vivida. No hubo celebración ni gritos de victoria. Solo quedaba un cansancio profundo, casi óseo, de algo que por fin había terminado. El abogado de los Aranda hablaba en susurros urgentes con los hijos que parecían haber presenciado un accidente mortal. Pero yo solo podía mirar a Marta. Estaba de pie, unos pasos más allá, su traje de diseño arrugado, su peinado perfecto, descompuesto. La reina había sido destronada, solo quedaba una mujer desesperada. Se dio cuenta de que la observaba y dio un paso vacilante hacia mí. Ya no había soberbia, solo una súplica cruda, desgarradora. Lucía, por favor, musitó, con una voz frágil y desconocida. Mi hijo, él no habría querido esto. La miré a los ojos y no sentí odio, ni siquiera satisfacción. Solo vacío, un abismo donde antes hubo necesidad de aprobación, una herida que ya había sido cauterizada. Nada quedaba que ella pudiera destruir. No queda nada por decir, señora Aranda, respondí. Mi voz era plana, sin rencor, sin calor, solo una verdad pronunciada. Entonces me di la vuelta y me marché, dejándola sola entre las ruinas de lo que ella misma había construido. Al día siguiente recuperé lo que era mío. Daniel Cárdenas había coordinado la presencia de 2 agentes de la policía de Richmond, no para intervenir, sino como lo que llaman una presencia civil preventiva, para asegurar que todo se desarrollara de forma pacífica. Cuando llegamos a la casa, un camión de mudanzas profesional ya estaba aparcado frente a la acera. La puerta principal se abrió, revelando a un Iván Aranda cabizbajo con la derrota escrita en la cara. Las cajas de cartón que contenían las pertenencias de él y de Sergio seguían apiladas en el vestíbulo como monumentos tristes de una invasión fallida. No dijeron una palabra mientras los operarios, contratados por mí y bajo mi dirección tranquila, comenzaban el proceso metódico de retirar cada objeto que pertenecía a los Aranda. No hubo discusión, no hubo resistencia, ya no les quedaba lucha. Vi cómo sacaban las sillas ornamentadas que Marta había deseado con obsesión, el escritorio de caoba que iba a ser el rincón de lectura de Iván, las cajas con cubertería de plata y vajilla. Todo parecía insignificante ahora. Los despojos de una guerra mezquina, sin alma. Cuando la última caja fue cargada, el cerrajero que esperaba paciente en el coche cambió las cerraduras por segunda vez. Y cuando la puerta de roble se cerró con un clic seco, dejándome dentro y a ellos fuera para siempre, me quedé de pie en el centro del salón casi vacío, respirando profundo por primera vez en muchos años. Estaba en casa. El silencio era un bálsamo, pero no duró mucho. Aquella misma noche sonó el teléfono. Era Sergio. Estuve a punto de no contestar, pero un último impulso, casi por compasión, me hizo responder. Su voz era irreconocible. No quedaba ni rastro de arrogancia. En su lugar, un tono adulador, casi suplicante. «Lucía, soy yo, Sergio», como si existiera la posibilidad de que lo hubiera olvidado. «He estado pensando
Tal vez empezamos con mal pie. Diego, tú sabes, él quería que fuéramos una familia, que nos perdonáramos, que dejáramos atrás lo malo. Lo escuché en silencio, con el estómago revuelto. Y bueno, estaba pensando, tal vez podrías hablar con tu abogado, solo como gesto de buena voluntad. Esa cláusula de no impugnación, ¿no te parece algo exagerada? Había algunas cosas de Diego, su colección de relojes, por ejemplo. Él siempre dijo que algún día serían míos. Y ahí estaba, ni una disculpa, ni una gota de remordimiento, solo la misma codicia disfrazada de cortesía. No lamentaba a su hermano, lamentaba perder unos relojes caros. El cansancio que sentía se evaporó de golpe, sustituido por una claridad gélida, definitiva. Lo interrumpí. «Sergio», dije con voz serena, tan afilada como una hoja de hielo. «Tú y tu familia tuvisteis 8 años para tratarme con la mínima decencia, y fallasteis». Inspiré profundamente. Mi silencio a partir de ahora será el último acto de compasión que recibirás de mí. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número, después el de Iván, después el de Marta. Uno por uno los borré de mi vida con la misma frialdad con la que intentaron borrarme ellos a mí. Sola otra vez en aquella casa silenciosa, empecé a caminar por las habitaciones, reconociendo lo que quedaba. En el salón vi la papelera donde Iván había tirado nuestra foto de boda. Metí la mano y saqué el marco plateado. El cristal estaba roto. Saqué con cuidado la fotografía, le limpié una mancha de ceniza en mi cara y la volví a colocar en su sitio sobre la repisa de la chimenea. Y entonces la pena por Diego, una pena pura, sin contaminar, me golpeó como una ola furiosa. Una tristeza tan inmensa que me hizo caer de rodillas. Las victorias legales, las disputas, la rabia, todo desapareció. Solo quedó el dolor ardiente de su ausencia. Pero esta vez era distinto. No estaba enredado en rencores ni humillaciones. La misión estaba cumplida, su honor intacto, y por fin podía empezar el verdadero duelo. Me quedé mucho tiempo allí, mirando por la ventana hacia el jardín que él tanto adoraba. Los rosales que plantó para mí estaban empezando a florecer. La casa estaba en silencio. La guerra había terminado. Y en ese silencio, una nueva pregunta, desconocida, empezó a tomar forma en mi mente. ¿Qué viene ahora? Cogí el teléfono, pero no pensaba llamar a mi abogado. Era otra persona quien me venía a la cabeza. 6 meses después, la luz del sol, cálida y sin pedir permiso, inundaba el salón. Era la primavera virgen de Virginia. La casa ya no era un campo de batalla, era un hogar, lleno del murmullo tranquilo de una nueva vida. El silencio era interrumpido únicamente por el golpeteo feliz de una cola contra un viejo sillón de cuero. Era Sombra. Lo había encontrado en un refugio de animales local. Un pastor alemán, mestizo, mayor, con mirada sabia y un hocico salpicado de canas. El personal del refugio me dijo que nadie lo quería, todos querían cachorros, pero yo sabía lo que se siente al ser ignorado, al sentir que tus mejores años ya pasaron y aún tener tanto amor por dar. Le puse Sombra, un rango justo por debajo de capitán, un guiño silencioso al hombre que lo habría adorado. Ahora era el comandante absoluto del jardín y el guardián de mi corazón. Mi vida había encontrado otro ritmo. Seguía trabajando como oficial de logística en Fort Lee, pero el uniforme ya no era una armadura, solo una parte de mí, no toda mi defensa. Había recuperado el espacio de la casa con método y cariño. Conservé los objetos más queridos de Diego, su copia desgastada de todos los animales grandes y pequeños, su taza favorita, la foto de boda enmarcada en plata, y el resto lo llené con mis libros, mi música, mi paz silenciosa. La decisión más difícil llegó hace 2 meses. Vendí la clínica veterinaria, recorrerla por última vez, rozar las frías mesas de acero inoxidable de las consultas, contemplar las jaulas vacías, fue como despedirme de Diego otra vez. Aquella clínica era su sueño, su proyecto más querido, pero entendí que su verdadero legado no estaba entre esas paredes.
su esencia, vivía en su vocación de sanar y servir. Apretarme a ese edificio era como abrazar un fantasma. Soltarlo fue como liberarlo. No me quedé con ni un solo euro de la venta. Aquella llamada que hice la noche en que recuperé la casa no fue a una amiga ni a un familiar. Fue al abogado Daniel Cárdenas con nuevas órdenes. Juntos empleamos hasta el último céntimo de esa venta para fundar algo que llevara el nombre de Capitán Diego Aranda, el Fondo de Becas Capitán Diego Aranda, una fundación sin ánimo de lucro, con una sola misión clara: brindar apoyo económico total a veteranos de las Fuerzas Armadas que deseen estudiar medicina veterinaria. Era la unión perfecta de sus dos grandes pasiones: su amor inmenso por los animales y su lealtad férrea hacia sus compañeros soldados. La fortuna de los Aranda, la misma que usaron como arma y escudo, ahora se transformaba, euro a euro, en una fuerza de bien. Esta mañana, sentada en el jardín, con una pluma y una sola hoja de papel entre las manos, comencé mi último informe de campaña. Los rosales que Diego plantó para mí estaban en flor, desbordantes, el aire cargado de su fragancia dulce. Sombra descansaba a mis pies, la cabeza sobre mis botas. Era el momento. Mi queridísimo Diego, la batalla ha terminado, la misión está cumplida. He resistido, como tú sabías que lo haría. Pero tu legado apenas empieza. Cada vez que un animal herido sane bajo las manos de un veterano, cada vez que un soldado encuentre un nuevo propósito después de servir, ahí estarás tú. Sigues aquí, vivo, respirando en cada acto de bondad que lanzamos al mundo. Te amo siempre. Doblé la carta, no la metí en un sobre. Ya sabía que él la había recibido. La última escena de esta larga campaña no ocurrió en un juzgado ni en una casa silenciosa, ocurrió en un auditorio sencillo de la Universidad de la Commonwealth de Virginia. Hoy era la ceremonia inaugural del Fondo Capitán Diego Aranda. Subí al podio sin mi uniforme, vestida con un sencillo vestido azul marino, y frente a mí no había enemigos ni jueces. Había esperanza. 5 personas, 2 veteranos del ejército, un infante de marina, un marinero y un aviador. Todos jóvenes, brillantes, con los ojos llenos de futuro. Eran los primeros de muchos. Respiré hondo y sonreí. Pero no era la sonrisa tensa y vacía de los últimos 8 años. Era una real, una sonrisa que nacía desde lo más profundo, una que llegaba a mis ojos y me devolvía una luz que creía extinguida para siempre. «Buenos días», comencé con voz firme y clara. Mi esposo, el capitán Diego Aranda, creía que la verdadera medida de un soldado no se encuentra en las batallas que lucha, sino en la vida que construye después. Sabía que las mismas manos entrenadas para la guerra pueden ser las más adecuadas para sanar. Su legado no trata de apellidos ni de herencias. Su legado es honor. Miré a esos 5 jóvenes, los primeros soldados de la nueva misión de Diego. Y hoy, dije al borde de las lágrimas, con un agradecimiento que llenaba toda la sala como la luz de la mañana, honramos ese legado construyendo un mundo mejor, un acto de servicio a la vez. Por fin encontré la paz, no borrando el pasado, no silenciando el dolor, sino transformándolo en esperanza para los demás. Mi camino fue largo. Durante años pensé que mi historia iba sobre resistir, sobre defenderme del desprecio. Pero ahora lo entiendo. Siempre fue una historia de lucha por algo, por el honor, por el amor y por la certeza de que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza. Tus propias batallas quizás sean distintas, pero el valor de sanar y comenzar de nuevo es el mismo. Gracias por caminar conmigo. Si esta historia resonó en tu alma, te invito a pulsar el botón de me gusta y a suscribirte para seguir construyendo esta comunidad. Y si te nace, déjame un comentario que diga simplemente: estoy construyendo mi legado
porque créeme, cada uno de nosotros lo está haciendo.